Bueno, continuamos con lo que son procesos en bebidas. El día de hoy hablaremos de las buenas prácticas de manufactura en la industria de alimentos, ¿no? Nosotros sabemos que para elaborar ya sea cualquier alimento, entonces nosotros debemos saber lo que son las BPMs, ¿no? Y las condiciones adecuadas que nosotros debemos realizar para que ese alimento pues esté libre de contaminación. En este caso pues ya sea una bebida industrial o cualquier tipo de alimentos, ¿no? El objetivo general de las BPMs dice es que el personal que esté en contacto con los alimentos, ¿no?, conozca qué es una BPM, ¿no?, para lograr un producto inocuo. Inocuo significa pues libre de contaminación. ¿Eso qué quiere decir? ¿No? Que los trabajadores que trabajan en una planta o en una empresa también tienen que tener como conocimiento pues saber qué es una BPM, ¿no? Objetivos particulares, definir pues en los participantes, ¿no?, o en los trabajadores, ¿sí?, qué es inocuidad, ¿no?, o la libre contaminación, o es decir, que no haya ningún tipo de contaminación, dar los elementos necesarios para el manejo de productos para el consumo, ¿sí?, dar los elementos necesarios para el consumo y conocer las buenas prácticas de manufactura, ¿sí?, es decir, dar los elementos necesarios para el consumo de alimentos, es decir, cómo se va a manipular pues el alimento, ¿sí?, eh, que tenga todos los cuidados necesarios, y también conocer pues las BPMs, ¿no? Entonces eso es lo que se busca, ¿no? Y todas esas BPMs, ¿no?, si nosotros hacemos buenas prácticas de manufactura, ¿no?, tiene que estar ligado a estos prerequisitos, ¿no? Es decir, si hacemos buenas prácticas de manufactura, nosotros tenemos que tener pues, ¿no?, tenemos que también buscar, si es una empresa, buscar pues una certificación. En este caso pues la ISO 9001, ¿no? Es una norma internacional. Primeramente es una norma internacional que toma pues en cuenta las actividades de una organización, ¿no?, sin distinción de sector o actividad, que esta norma se concentra en la satisfacción del cliente y la capacidad de proveer productos y servicios que cumplan las exigencias internas o externas de la organización. Ese es ISO 9001, ¿no? ISO es Organización Mundial para la Estandarización, ¿no? Es decir, que los productos debe cumplir eh, algunas estándares, ¿no?, a nivel internacional, ¿no?, para que esté en ese nivel, ¿no? También tenemos las POEs, ¿no? Eh, las POEs son procedimientos operativos estandarizados, ¿no?, de saneamiento. Se refiere a las tareas que se debe hacer, ¿sí?, eh, o no eh, a las tareas específicas relacionadas con lo que es la limpieza y desinfección, es decir, todo lo que se debe hacer, ¿no?, todos los procedimientos que se debe realizar para hacer una correcta limpieza y desinfección, ¿no? Esto es lo que significa pues, ¿no? Y por eso, por ese motivo pues también se tiene que realizar pues lo que es el control HACCP, ¿no? El HACCP es de la determinación pues de puntos críticos de control en una etapa, o buscar o disminuir las etapas de mayor riesgo, ¿no?, digamos en la elaboración de un alimento, ¿no? ¿Cuáles son las partes en la etapa de proceso, aquella etapa que son de mayor riesgo? Entonces hay que tratar de disminuir, ¿no? Y por ese motivo, ¿no?, se debe realizar pues con una buena capacitación, ¿sí?, en esos puntos que se ha mencionado, ¿no? Eh, para que un trabajador pues al menos tenga esa idea, ¿sí?, de poder realizar pues, ¿no?,
esa capacitación, ¿sí? Es decir, en POES, en lo que respecta a lo que son las ISOs, en lo que es en lo que es HACCP, ¿no? Y las BPLs, ¿no? Si fuera necesario. Entonces, eso es, ¿sí? Las buenas prácticas de manufactura son los requisitos mínimos de saneamiento y procedimientos aplicables a todos los fabricantes, dice, ¿no? Entonces son los requisitos mínimos que se debe tener en cuenta, ¿sí? Para poder hacer o elaborar un producto alimenticio, en este caso una bebida, ¿no? Son casi los mismos cuidados, aunque ustedes, aunque en la actualidad pues nosotros vemos, ¿no?, que las plantas que elaboran gaseosa, ¿no?, diferentes tipos de productos, entonces se ve que ellos son más mecanizados, ¿no? Es decir, todo es computarizado y mecanizado, ¿no? La intervención del hombre solamente pues está en lo que es la verificación, ¿no?, visualmente, ¿no?, poder buscar pues alguna partícula indeseable, ¿no?, en el producto ya terminado. Es la determinación del grado de cumplimiento con las normas oficiales, ¿no?, en este caso de países sudamericanos también, ¿sí? Tenemos, por lo que respecta a lo que es la inocuidad de los alimentos, ¿sí?, es decir, cuando un alimento no hace daño al ser humano, ¿no?, es decir, que sea un alimento pues saludable. Diferencia entre calidad e inocuidad, ¿no? La calidad viene a ser, es decir, la calidad es algo que ya está superado, ¿no? Entonces es un alimento, digamos, ya superado, ¿no? Está bien elaborado, ¿no? A eso se le conoce como calidad, ¿no? O algo bueno, o algo mejor, o algo superado. En lo que respecta a lo que es inocuidad, es simplemente libre de contaminación, ¿no? Es decir, que no haya ninguna contaminación, ya sea pues física, química o microbiológica, ¿no? Entonces, eso es inocuidad, ¿no? De alguna otra manera están relacionados, ¿no es cierto? Están relacionados. Peligros físicos, químicos y biológicos, ¿no? Si tenemos pues los peligros físicos, ¿no?, son aquellos la posibilidad potencial de que un factor cause daño pues a la salud del consumidor, ¿no? En este caso, si fuera pues un peligro físico, no podría ser de repente un cabello que se encuentre pues en la gaseosa, ¿no? También una uña, ¿no? ¿no? Entonces podría ser eso, ¿no? También un ratón podría ser, ¿no? Luego tenemos pues un factor químico, es cuando de repente hay los envases, ¿no?, son lavados pues con algún tipo de desinfectante, y ese desinfectante pueda de repente contaminar pues el alimento, ¿no? Entonces ahí tenemos un peligro químico, ¿no?, un detergente o un desinfectante que no sea adecuado. En lo que respecta a lo que es biológico, ¿no?, pues por lo general se considera pues lo que son los microorganismos, ¿sí?, los mohos, los hongos o las levaduras, ¿no? De repente el envase pues está mal lavado, ¿no?, y puede provocar pues de que se contamine pues por levaduras, mohos, ¿no? Entonces ese sería un factor pues biológico, ¿no? Previos, dice, ejemplos, tenemos pues la temperatura. Si yo hago un buen control de temperatura, una buena pasteurización, entonces, ¿no?, de eso va a haber pues si ese alimento o no se pueda contaminar, ¿no? Tenemos la fauna nociva, las moscas, ¿no?, o ratones, las astillas, bacterias, polvos humanos y químicos, ¿no? El químico podría ser los ¿no?, hipoclorito o agentes cuaternarios, perdón, ¿sí? Entonces esos son ejemplos, ¿no?, de factores físicos, físicos, químicos y microbiológicos, ¿no? Entonces si esos controles no se realizan, digamos, en una planta de gaseosas, de bebidas, ¿no?,
es muy probable que tenga pues ese tipo de contaminación. Luego tenemos un sistema de reducción de riesgos. El sistema de reducción de riesgos son aquellas medidas, procedimientos establecidos para garantizar los bienes agrícolas, pecuarios, acuícolas y pesqueros que desarrollan pues y procesen en extremadas condiciones sanitarias y que se minimicen los peligros de contaminación física química a través de buenas prácticas de manufactura. ¿Eso qué quiere decir, no? El sistema de reducción de riesgos significa, ¿no?, que hay que reducir, ¿no?, todas las medidas de contaminación, ¿no?, que se pueda de contaminación en un alimento, ¿no? Es decir, que tener todos los cuidados necesarios, ¿sí?, en la elaboración de un producto, ¿no? Entonces, en el caso de bebidas, pues se tiene que hacer un control microbiológico pues al agua, ¿no? Tener pues un estándar, digamos, en lo que es elaboración de bebidas, ¿no? Es decir, la turbidez, ¿no? El control microbiológico, ¿sí?, el pH, ¿no?, la dureza, ¿no?, y otros factores más que tiene que ver pues con lo que es ¿no?, que hacen de que el agua sea muy dura. Entonces, ¿cómo reducir eso, ¿no? Entonces, para que no haya pues para que se minimicen los peligros de contaminación, ya sea física, química, microbiológica, ¿no?, a través de las buenas prácticas de manufactura y hacer un buen control, ¿no?, de tal manera de que no ocurra pues estos peligros de contaminación, ¿sí? Prácticas de higiene para el proceso de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, ¿no? Objetivo y campo de aplicación: establece el requisito mínimos de buenas prácticas de manufactura, ¿sí?, que se deben observarse en el procedimiento de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios y de una materia a fin de evitar su contaminación a lo largo del proceso, ¿no? Entonces se dice, se tiene que practicar las BPMs, ¿no?, para que en todo el proceso de elaboración pues no ocurra algún tipo de contaminación. Luego tenemos las disposiciones generales, ¿sí?, instalaciones y áreas, ¿no?, las condiciones que debe tener, equipos, utensilios, servicios, almacenamientos, control de operaciones, control de materia prima. En este caso el agua sería pues una de las materias primas principales en el proceso de elaboración de bebidas, ¿no? Control de envasado, control de agua en contacto con los alimentos y mantenimiento y limpieza, ¿sí? Luego tenemos el control de plagas, manejo de residuos, salud e higiene personal, transporte y capacitación, ¿no? Entonces, todo esos son las disposiciones generales, ¿no?, que se debe tomar en cuenta para hacer un mejor control de las BPMs. Mantenimiento y limpieza, ¿sí? Es decir, previo a la manipulación de alimentos se tiene que hacer esto, ¿no?, la limpieza del lugar y la limpieza del personal. En algunas empresas de bebidas, ¿no?, te exigen, pues, ¿no?, la limpieza del lugar se hace, ¿no?, y también la limpieza del personal, es decir, antes de que pueda procesar un alimento, ¿no?, se debe pues se debe lavar, se debe bañar. Una vez que ya está limpio, ¿no?, entonces ya se puede poner su indumentaria adecuada, ¿no?, la empresa le da y pues puede pasar al área de procesado, ¿no? Limpieza del lugar, ¿no? Se debe limpiar lo que es pues las paredes, techo, pisos, ¿no?, el agua, ventana, puertas, mesas, tuberías y mantenimiento, ¿no?, darle el mantenimiento adecuado. En una empresa de alimentos, ¿no?, ya sea de bebidas, de cualquier otro rubro, ¿no?, necesariamente siempre tiene que hacer este tipo pues de, ¿no?, en condiciones pues adecuadas para poder trabajar. Las instalaciones físicas, ¿no?, tiene que también tener pues
las condiciones adecuadas, ¿no? Los ambientes, ustedes están viendo acá los ambientes que son adecuados, no tiene pues las indicaciones, ¿no? Sus letreros bien puestos, ¿no? Para que el trabajador se oriente a las instalaciones. Ustedes están viendo que están bien limpias, ¿no? Ese es cuando se tiene todo el cuidado pues adecuado, ¿no? También se observa pues, ¿no? Las áreas verdes que están pues de la empresa, ¿no? Fuera de la empresa, fuera de la planta, ¿no? Entonces tiene que tener su distanciamiento también, ¿no? Su área de parqueo, ¿no? Entonces ahí ustedes están viendo, ¿no? Cómo debe ser una instalación. Requisitos para equipos y utensilios, ¿no? ¿Qué requisitos deben cumplir? Dice separación entre equipos, siempre debe haber esa distancia, características de los equipos, refrigeración y congelación, ¿no? En lo que es bebidas, ¿sí? Eso es lo que se tiene, ¿no? Entonces tienen que haber todos las separaciones adecuadas, ¿no? Para poder efectuar pues los lavados, ¿no? La limpieza pues adecuada para cada maquinaria, ¿no? Y se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Los utensilios, dice, ¿no? Todos los equipos y utensilios empleados en el proceso de producción, ¿sí? Con las materias primas deben ser pues de un material que no transmitan sustancias tóxicas, olor ni sabor, resistente a la corrosión, no absorbentes, que resistan pues a limpieza y desinfección, sin desprender alguna sustancia que se pueda contaminar del alimento que se procesa. En otras palabras, dice, debe ser de un material que no transmita sustancias tóxicas, ¿sí? Tenemos un material que no transmita sustancias tóxicas, ¿sí? Tiene que ser ese material, ¿sí? No tiene que presentar olor, tiene que ser muy resistente a la oxidación, ¿sí? Que no absorba olores extraños y de esa manera también pueda transmitir a los alimentos, ¿no? Que sea resistente pues que se resista a la secuencia de limpieza y desinfección. Entonces eso es, ¿no? Mesas de trabajo, ¿sí? Tenemos las mesas de trabajo, tiene que ser lisas, ¿sí? Lisas, con un grado de rugosidad pues mínimo, ¿cierto? Es decir, de 0.9 creo para abajo, ¿no? ¿Por qué? Mientras más rugoso es, ¿no? Va a hacer de que los microorganismos también puedan desprenderse pues fácilmente, ¿no? Si sería un material poroso, entonces sería un poco dificultoso, ¿no? Y por ende puede pues perjudicar en lo que es la contaminación. Luego tenemos que sean impermeables, ¿sí? Que sean pues fácil de lavados. Tenemos los requisitos para los servicios, ¿sí? Agua potable, hielo, cisternas, agua no potable, drenajes, trampas de grasa, baños, ventilación y aire acondicionado, iluminación y lámparas, ¿no? Entonces todas esas condiciones debe tener pues una planta, en este caso de bebidas, ¿no? Debe cumplir con todos los requisitos de servicio pues adecuado, ¿no? Áreas de trabajo, ¿no? Debe haber pues, dice, deben estar limpias, ¿no? Las vías de acceso hacia la planta o hacia la empresa, también las vías de acceso pues para que se pueda salir, ¿no? Tienen que estar libres y limpios, los pisos, paredes, techos, ventanas, puertas, ventilación, ¿no? Tiene que tener, ¿no? Las tuberías pues limpias adecuadamente y tener el mantenimiento adecuado, servicio de agua, sanitarios y pues vestidores y regaderos, ¿no? Almacenamiento. ¿Cómo debe ser pues el almacenamiento y control de operaciones, ¿no? Las condiciones de almacenamiento, productos químicos y sustancias tóxicas, control de temperatura, contaminación cruzada, materiales obsoletos, ¿no? En otras palabras, en el almacenamiento, ¿no? de cualquier sustancia, ¿no? Ya sea pues para descarte o también sustancia o materia o insumo que se necesita, más que todo insumos, ¿no? Que se va a necesitar para la elaboración de bebidas, no tienen que cumplir pues todas las condiciones adecuadas, ¿sí?
en lo que respecta. ¿Sí? ¿Qué más? Productos químicos y sustancias tóxicas, control de temperatura, contaminación cruzada, ¿no? Entonces sabemos condiciones de cómo se va a almacenar. Productos químicos y sustancias tóxicas también tiene que tener pues un lugar donde se puede almacenar este tipo de sustancias químicas, ¿no? Control de temperatura, la temperatura pues también tiene que ser ideal, ¿no? Por eso se hace pues la ventilación. La contaminación cruzada, se tiene que evitar la contaminación cruzada. La contaminación cruzada viene a ser pues, ¿no? Si yo tengo un producto, lo coloco en un recipiente, digamos, de carne, y luego lo saco esa carne a otro lado y encima pongo un queso, ¿no? Ahí voy a provocar, y eso es una contaminación cruzada. Digamos, materiales obsoletos que ya no sirven, ¿no? Desecharlos, ¿no? Eso es el control de la materia prima, ¿sí? Es decir, si tengo insumos que ya están pues se están venciendo, entonces yo tengo que pues hacer un control y poder desecharlos, no puedo trabajar con eso. Tenemos la identificación, ¿sí? Y manejo de inventario, ¿no? Tengo que controlar de todo lo que yo tengo en stock, ¿no? Para poder pues realizar, ¿no? El mantenimiento adecuado, ¿sí? Luego el control de envasado y del agua, ¿no? Envases primarios, tengo que ver pues la cantidad de envases que se tiene que tomar en cuenta, ¿no? Para poder procesar, en este caso bebidas, envases contaminados, ¿sí? Tengo que ver si aquellos envases están pues sucios, entonces eso descartarlo, ¿no? O de repente hacer un tipo de lavado, de limpieza y desinfección, ¿no? Calidad del agua, se tiene que controlar pues, ¿no? Lo que es la calidad de agua en lo que es elaboración pues de gaseosas, ¿no? Yo tengo que hacer, en este caso si yo tuviese un agua dura, tengo que buscar las condiciones en que este agua pues sea ablandada, ¿no? Para poder procesar. El ablandamiento de agua significa pues la disminución de contenidos de material o de componentes pues minerales, ¿no? Como es el calcio, el magnesio y otros más, ¿no? Entonces vapor en contacto con alimentos, ¿sí? Luego el vapor en contacto con alimentos también se tiene que hacer. Mantenimiento y limpieza, inspección posterior al mantenimiento, ¿sí? Inspección posterior al mantenimiento, lubricantes utilizados, limpieza de instalación y baño, selección y agentes de limpieza y desinfección, ¿sí? El mantenimiento pues en una empresa, ¿no? También tiene que hacerse pues con regularidad, ¿no? En lo que es ¿no? En las maquinarias, también en el ambiente también de trabajo, ¿no? Y tiene que hacerse una inspección pues diario, dependiendo del uso de los establecimientos o el establecimiento que se utiliza. También utilizar pues todos los lubricantes adecuados, ¿no? Desinfectantes y todo lo demás. Control de plagas y manejo de residuos, ¿no? Control en edificio y transportes, ¿sí? Mascotas y animales domésticos, medidas preventivas, protección para drenajes, planes para control de plagas, selección y almacenamiento de plaguicidas, remoción y almacenamiento de residuos, ¿sí? Entonces, en una empresa, ¿no? Ya sea empresa de gaseosas, tiene que hacerse todos estos controles, ¿sí? Sí, tiene que hacer pues el manejo de todos los residuos de tal manera de que no haya pues insectos o vengan insectos, ¿no? Entonces, también el control de mascotas no debe entrar pues a la área de trabajo, ¿no? Las medidas preventivas, ¿no? Hay también pues para atrapar los insectos, ¿no? Están en el pasadizo y en algunos sitios pues en la parte de proceso también, ¿no? De tal manera de que no se puedan introducir en el alimento, ¿no? Planes, por eso se realiza pues los planes de control de plagas, ¿no? Se selecciona qué insecticida se puede utilizar, ¿no? Y almacenamientos, remoción y almacenamientos de residuos, ¿no? Salud e higiene del personal, ¿sí? Tenemos un estado de salud, programa
de entrenamiento y capacitación, higiene, uñas limpias, lavado con cepillo, manos sin cortadura, lavado entre cambios de actividad las veces que sea necesario, ropa limpia, ¿no? Y si hubiese otras cosas más, ¿sí? Entonces todos estos cuidados se tiene que tener en cuenta para poder proteger pues la elaboración de un alimento, en este caso una bebida, ¿no? Se tiene que tener todas esas condiciones. Y también pues ahí ya más adelante veremos también los implementos que necesita, que se requiere en una planta de gaseosas, ¿no? Acá está, ¿no? Los cabellos, ¿no? Se debe tener un gorro, ¿no? También un cubrebocas, ¿no? Para proteger pues la nariz y la boca, ¿sí? También las axilas, región de la pública, ¿no? Los pies y las manos, ¿no? Entonces todos esos cuidados que se tienen que realizar, ¿no? En todas las partes pues del ser humano, ¿no? ¿Qué más? Buenas prácticas de manufactura, manos de 100 a 100, bacterias, dice, ¿no? Mínimo, cuero el cabelludo, alrededor de bacterias de 1.000.000 de bacterias por centímetro cuadrado, ¿no? Entonces aquí está toda la cantidad que debe tener pues el ser humano, o sea, debe contener, ¿no? Y no debe exceder pues de esos márgenes de cantidad de microorganismos, ¿no? Sino también eso es pues perjudicial para lo que es el alimento, ¿no? ¿Por qué ropa de trabajo, ¿no? Overol, bata, pantalón, zapatos, guantes, mandil, uniforme, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo les dije un día, ¿no? Una vez, ¿no? Se debe utilizar pues un mandil blanco, que sea pues en el mandil blanco nosotros podemos ver la suciedad, ¿no? Entonces rápidamente, entonces eso significa pues si nosotros hacemos pues una limpieza, pues observamos que todo está limpio, entonces también se va a reflejar pues en todo lo que se utiliza, en este caso zapatos, unos botas, ¿no? Guantes, ¿sí? El mandil blanco, ¿no? El uniforme adecuado, ¿no? O también puede ser bata o pantalón, ¿no? El pantalón también, overol, ¿no? Pero todo limpio. En lo que es industria alimentaria, ¿no? Por lo general es todo blanco. Guantes y ropa, ¿sí? Objetos personales, alimentos y chicle, ¿no? Eso es lo que no se debe tener en cuenta, ¿no? Es decir, si utilizo guantes y ropa, digamos, de otro color, ¿sí? Los objetos personales, digamos, el uso de collares, ¿no? O anillos no se debe tener en cuenta, no se debe pues ¿no? Alimentos y tabaco tampoco se debe hacer, ¿no? Artículos que no son permitidos, ¿no? Es decir, pintarse los ojos, utilizar pues benditas para tapar una herida, anillos, collares, ¿no? Aretes, ¿no? Entonces lávate las manos, ¿no? Yo me lavo las manos, me lavo la mano, ¿sí? Puedo eliminar pues diferentes microorganismos, ustedes están viendo, ¿no? Entonces ahí vemos todos los microorganismos y las infecciones que puedan ¿no? transmitir a un alimento, ¿no? Entonces para eso hay que lavarse la mano adecuadamente, ¿sí? Manos, ¿no? Lávate y sécate la mano también, dice, ¿no? Moja las manos con agua, aplica el suficiente jabón, frota las manos, empuña, ¿sí? Y al final te das el enjuagado y luego te secas la mano, ¿no? Eso sería, y también, ¿no? Desechas luego el papel, ¿no? Esas son las medidas adecuadas para poderse pues lavarse la mano, y eso en lo que es elaboración de alimentos necesario, ¿no? Seguimiento. Las autoridades de la empresa deben asegurarse que todas las personas específicamente de nuevo ingreso reciban todos los conocimientos de higiene personal, ¿sí? Además, la inducción inicial, la empresa debe facilitar la educación continua a través de conferencias y talleres. ¿Eso qué significa? ¿No? Si hay una persona nueva, ¿no? Se debe dar seguimiento pues a los trabajadores que cumplan con todas estas buenas prácticas de manufactura, ¿no? Dentro
de la empresa, ¿no? Si hay una persona nueva, entonces también se le debe pues capacitar antes de que pueda hacer su labor respectiva, o no, entonces tiene que hacerse, ¿no? Los visitantes también, ¿no? Si hubiese visitantes también se tiene que tomar pues los cuidados, ¿no? En una planta de gaseosas, ¿no? Nos verifican todo, ¿no? A los que somos visitantes nos dan una tarjeta, ¿no? Nos controlan si tenemos indumentaria, ¿no? Todo. Entonces cada empresa tiene pues establecido lo que realmente deben hacer, ¿no? Almacenamiento y control de operaciones, ¿sí? Realizar un mantenimiento preventivo de equipos ayuda a obtener pues alimentos seguros, ¿sí? Y no traer consecuencias como contaminación física, química. Algunas recomendaciones para almacenar el equipo en óptimas condiciones, ¿no? Tiene que tener pues un programa de limpieza, mantener las buenas prácticas y condiciones, ¿no? Los trabajadores deben utilizar un uniforme adecuado, aislar el producto y utilizar pues señalizaciones, eso tiene que estar en una planta, y los instrumentos de control del proceso como medidores de tiempo, de temperatura, pH, y evitar acumulación de polvos, ¿no? Proceso de operación, materias primas, proceso, empaque y envases, almacenamiento y transporte, ¿no? En todos esos procesos se tiene que tener pues los cuidados y la utilización de BPS, ¿sí? Transporte y capacitación. Todo medio de transporte previamente inspeccionado. Si se requiere pues de vehículo refrigerado o congelación, este debe ser previamente enfriado, ¿sí? Tiene que ser, ¿sí? No permitir el transporte de materias primas u otros productos contaminantes, ¿sí? Los encargados de transportar los productos deben estar previamente capacitados y preparados, ¿no? Ustedes saben pues los camiones de bebidas también, ¿no? Y como son alimentos que ya están sellados, entonces los cuidados también en el momento de transporte es adecuado, tiene que ser, ¿no? Protección durante el transporte, control de temperaturas, limpieza de transporte y requisitos de capacitación, ¿sí? Entonces se tiene que tener todas las medidas adecuadas, ¿no? Bueno, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por su atención prestada.